Hola, hola gente linda, ¿cómo está? Pues bienvenida a esta capsulita en donde queremos explicarte a grandes rasgos, y pongo el énfasis en grandes rasgos, cuáles son las 4 grandes familias o 4 fuerzas de la psicoterapia y por qué es importante que tú sepas de esto. Muchas veces cuando nosotros nos recomiendan que vayamos a psicoterapia, pues en ocasiones no tenemos ni idea dentro de las diferentes técnicas que hay o dentro de las diferentes corrientes que hay en el mercado, ¿cuál es la que más se ajustaría a nuestra problemática o que se ajustaría a podernos apoyar o incluso a nuestro estilo de ser para podernos apoyar en la resolución de los conflictos que estemos teniendo en nuestra vida? Hay ocasiones en las que a lo mejor te van a recomendar que vayas a un cierto enfoque en específico para ciertas problemáticas, como puede ser a lo mejor que te recomiende que vayas a terapias cognitivo-conductuales si de repente presentas trastornos de ansiedad, de depresión, fobias, ¿va? O que en ocasiones te recomiendan a lo mejor que vayas más a una terapia gestalt o que vayas más a un análisis de psicoanálisis, ¿va? Sin embargo, para mí es importante en esta ocasión poderte brindar información general de esas 4 fuerzas principales y que vayas viendo cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo y sobre todo que puedas ir identificando cómo en qué se van a centrar estas terapias al momento de que te estén apoyando en la resolución de los conflictos que en este momento tengas en tu vida, ¿va? Dentro del mundo de la psicoterapia se denominan que hay 4 grandes familias o 4 fuerzas principales, siendo estas fuerzas el psicoanálisis, el conductismo conductual o el conductismo, perdón, que luego se dividió en cognitivo-conductual, ¿va? O incluso en terapia racional emotiva. El psicoanálisis, se me olvidó mencionarles que se dividió también en diferentes escuelas del psicoanálisis e incluso en un tipo de terapia que se llama psicodinámica, ¿va? La tercera fuerza es la que se conoce como el humanismo y dentro de estas del humanismo entran terapias como por ejemplo la Gestalt, el enfoque centrado en la persona y algunas terapias basadas en las aportaciones de Viktor Frankl. Y la cuarta fuerza que en este momento se está poniendo es la transpersonal. Esta es la fuerza, digamos, como más reciente y que en ocasiones recibe grandes críticas porque, digamos, por el tipo de técnicas que utilizan y porque consideran algunos estudiosos en la parte de la psicoterapia que no tiene como una estructura, a lo mejor basada en el método científico como lo pueden tener otras familias de la psicoterapia. Sin embargo, pues no por ello vamos a quitarle que a algunas personas les está siendo de muchísima utilidad en sus procesos terapéuticos, ¿va? Ahora, vamos a hablar a grandes rasgos de cada una de estas fuerzas que te mencioné anteriormente, partiendo por el psicoanálisis, ¿va? El psicoanálisis viene siendo incluso como la mamá de las demás corrientes o de las demás familias de psicoterapia. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, que fue fundado en más o menos en los años 1890-1900 por Sigmund Freud, es el primer sistema estructurado de psicoterapia y además fue el precursor de 3 términos sumamente importantes que incluso son utilizados de diferente forma o llamados de otra forma en las otras familias de la psicoterapia, que son la noción del inconsciente, la sexualidad infantil y el término denominado transferencia, ¿va? Entonces, Sigmund Freud, pues él venía con un enfoque médico que posteriormente se dedicó a la parte de la psiquiatría y sobre todo fue el primero que empezó a cambiar el enfoque al momento de que veía a sus pacientes, que no solamente se enfocaba en realizar un diagnóstico, sino que también vio la importancia que había en establecer una escucha con ese paciente para poder entender cuál era realmente el fundamento de lo que le estaba pasando a nivel a lo mejor de síntomas en el cuerpo, ¿va?
Sigmund Freud, digamos que sí, fue una persona sumamente inteligente, pero también tenía sus particularidades en cuanto a la forma de relacionarse con otros, y eso hizo que algunos de los exponentes que en ese momento estaban como muy adeptos al psicoanálisis empezaran a tener algunas diferencias con Freud, porque sobre todo no estaban de acuerdo con muchísimos de los conceptos que él ponía, sobre todo en la importancia del complejo de Edipo y de las pulsiones sexuales, como los determinantes, digamos, de la salud mental de las personas, y entonces tuvieron sus diferencias y se empezaron a dividir en algunas otras corrientes, ¿va? Siendo algunos de ellos los precursores del humanismo e incluso del conductismo o de la terapia cognitivo-conductual, ¿va? Ahora, eh, el psicoanálisis, si bien Freud es el principal exponente o el que muchas veces conocemos, también se dividió en diferentes escuelas. Por lo tanto, es importante que si tú vas a iniciar un proceso de psicoanálisis, revises cuál es la escuela o a qué autor, digamos, se está enfocando ese trabajo de psicoanálisis, porque si bien, digamos, que tienen las diferentes escuelas convergen, digamos, en términos base, sí tienen de repente algunas diferencias entre unas y otras que también es importante que en ocasiones conozcas. Por ejemplo, hay algunos psicoanalistas que tienen un enfoque freudiano, pero también habrá algunos otros psicoanalistas que a lo mejor tengan un enfoque lacaniano o incluso algunos que sean de kleinianos o que se vayan con Kohut, entre otros exponentes, ¿va? Sin embargo, lo que sí te pueden mencionar es que todos los trabajos de psicoterapia psicoanalítica eh, ponen ponen como uno de los principales pilares el poder revisar cuáles son los patrones de relación inconscientes que está teniendo esa persona y que incluso muchos de estos patrones de relación que pueden ser funcionales o disfuncionales tienen su origen en etapas tempranas de la infancia, aunque después se estén manifestando de diferentes formas, ¿va? Es una escuela también o una rama, digamos, de la psicoterapia que pone también muchísimo énfasis en ver algunas formas en las que se manifiesta el inconsciente en nuestra vida, como puede ser los sueños, como puede ser también síntomas físicos, eh, algunos como el chiste, los lapsus, algunas acciones que de repente repetimos considerablemente a lo largo del tiempo y que no entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿va? Entonces, esto es a grandes rasgos el psicoanálisis. También para mí es importante mencionarte que muchas veces es malentendido el psicoanálisis, sobre todo porque pusieron este énfasis en la sexualidad infantil y piensan que todo tiene que ver así de repente con ciertas ideas perversas y demás, que no tienen nada que ver con eso. Entonces, por eso te hago la invitación a que antes de que te vayas por los prejuicios con respecto al psicoanálisis, de verdad te des la oportunidad de investigar si es eso lo que te están recomendando o es eso lo que a ti te está llamando la atención, ¿va? Después del psicoanálisis, se dio origen una segunda rama o una segunda fuerza de psicoterapia que se conocía como terapias de comportamiento o del conductismo, ¿va? Entre sus principales exponentes, o digamos de los autores de los que estuvieron tomando referencias, está Pavlov, Stan Skinner y posteriormente vinieron otros autores como podían ser Aaron Beck o Albert Ellis, a grandes rasgos, ¿va? La terapia del conductismo nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos que nació también como respuesta para poder entender cómo funcionaba el comportamiento de la gente en determinadas circunstancias, ¿va? Y cómo podía modificarse esa conducta también para poder hacer frente pues a situaciones sumamente complicadas como lo podía ser, digamos, una guerra, ¿va? Entonces lo que buscaban era tratar de entender los componentes
que generaban una determinada conducta y posteriormente de entender esos componentes, ver cómo se podían modificar para que esa conducta se direccionara a cierto comportamiento en específico que se buscaba, ¿va? Entonces, básicamente lo que se buscaba era eso, condicionar la conducta, ¿va? Entonces, también este enfoque, algo que se dio cuenta es que todos los seres humanos estamos profundamente motivados por dos aspectos. Uno son las recompensas, pero el otro aspecto son los castigos o las amenazas, ¿va? Entonces, conforme fue evolucionando el conductismo, se dieron cuenta que pues tenía fundamentos bastante interesantes en cuanto a la modificación de la conducta. Sin embargo, hubieron algunos psicólogos o algunos filósofos o algunos estudiosos de la época que dijeron que si bien servían las técnicas, pues de repente tenían dudas de si eso era éticamente correcto o no, y entonces empezaron a ver otras formas de poder orientar, pero no viéndolo como si fuera una manipulación de la conducta, y entonces empezaron a afinar otra serie de detalles y a partir de ahí empezó a nacer lo que viene siendo las escuelas cognitivo-conductuales, ¿va? Entonces, hoy en día este tipo de terapias se centran a grandes rasgos en entender la forma en la que pensamos y cómo esa forma de pensamiento puede alterar nuestras conductas y por ende nuestras acciones, ¿va? Entonces, detrás de toda terapia cognitivo-conductual existen una serie de técnicas, o sea, que son científicamente avaladas, ¿va? A fin de promover que la persona que está padeciendo un determinado problema, ¿va? Pueda ir generando habilidades de adaptación que le permitan, uno, empezar a reconocer los pensamientos que están originando determinado tipo de conducta y también que pueda revisar cómo piensa, que pueda ver si esos patrones de pensamiento le están sirviendo o no le están sirviendo y sobre todo que empiece a regular esos comportamientos que está teniendo hacia afuera, esas acciones que está ejecutando, ¿va? Este tipo de terapia es muy recomendado, como te mencionaba anteriormente, para diferentes trastornos del estado de ánimo, como viene siendo la depresión. También están muy recomendados para trastornos de ansiedad, fobias, incluso para trastornos de la conducta alimentaria, ¿va? Posteriormente viene una tercera fuerza, que es el humanismo. Esta fuerza nació entre los siglos 50 y 70, o sea, entre los años 50 y 70, perdón, del siglo pasado. Entonces, acuérdate que era pues más que nada una época en donde estaba mucho la cuestión hippie y etcétera, ¿va? Entonces, esta tercera fuerza empezó a ver también que había ciertas cosas con las que no estaba de acuerdo en la parte del psicoanálisis y que tampoco estaba de acuerdo con la forma en la que se centraba las terapias cognitivo-conductuales, porque lo que no les gustaba era que ponían un énfasis en la persona como si estuviera enferma y ellos dijeron no. O sea, no necesariamente el ser humano tiene que verse como una persona que está teniendo alguna enfermedad o que tiene un buen o un mal comportamiento, ¿va? Entonces, ellos, digamos que ponen el énfasis en ver a la persona como un ente que es digno, como un ente que está llamado a la autorrealización y que hace lo que hace porque hay una razón de ser detrás, ¿va? Sin embargo, este tipo de terapia se van a concentrar muchísimo en ver el aquí y el ahora de la persona. Aunque en ocasiones puedan regresar a su pasado, ¿va? No van a tener un enfoque a lo mejor tan profundo como lo pueden tener otro tipo de psicoterapias y más bien lo que van a ver es qué de su pasado no le está permitiendo funcionar en su aquí y ahora, ¿va? Entonces, busca dar un trato de respeto y de como de muchísima dignidad hacia la persona. Entonces, este tipo de psicoterapias no van a clasificar, digamos, como
un diagnóstico médico si una conducta es buena o mala, sino que más bien van a ayudar a que la persona vaya descubriendo si ese tipo de comportamiento le está siendo funcional en determinados contextos o le está siendo disfuncional en determinados contextos, ¿va? Hay mucha énfasis, digamos, en esta parte de las líneas humanistas en dividirse a grandes rasgos en tres familias. Uno que tiene que ver con énfasis en la educación, ¿va? Sobre todo educar cómo funcionamos, cómo nos vemos, en educarnos que somos seres integrales, que no somos seres separados, ¿va? También tiene un énfasis en tratar de investigar por qué se da el sufrimiento en las personas y por ende pues tratar de mitigar este sufrimiento. Y algunos también tienen un énfasis en el sentido de la vida de las personas y ahí es donde de repente se puede relacionar con la cuarta fuerza, que es la transpersonal, ¿va? Entonces, a grandes rasgos, las terapias humanistas se van a centrar en el desarrollo de la persona, como te comentaba, en el aquí y en el ahora, y se van a enfocar mucho en ayudar a que la persona vaya descubriendo cuáles son sus capacidades y cuáles son sus herramientas en este momento que pueden estar generando la problemática que están teniendo, pero también aquellas que le pueden ayudar a resolver esa problemática que está teniendo en este momento específico de su vida, ¿va? Está fuertemente influenciadas todas las terapias humanistas por dos conceptos, uno que se llama existencialismo y el siguiente que se llama fenomenología, ¿va? Y la cuarta fuerza, que es la fuerza transpersonal, esta nació básicamente a partir de la década de los años 60 en Estados Unidos, siendo algunos de sus principales exponentes William James, Carl Jung, que aunque no es de los años 60, digamos que tomaron algunas de las filosofías de Carl Jung o algunos de los conceptos de Carl Jung para la filosofía transpersonal. Está también algunas cuestiones de Maslow y una persona que se llama Stanislav Grof. ¿Ok? Ahora, transpersonal toma su nombre porque este término transpersonal significa ir más allá de lo personal, ¿va? Entonces este tipo de terapias trata de conjuntar aspectos de la psicología oriental, ¿va? O de la sabiduría oriental con aspectos de la psicología occidental, ¿va? Porque ellos ven que ambos enfoques no se contraponen uno con el otro, sino que más bien son complementarios, ¿va? Entonces son tipos de terapias que ponen mucho énfasis en la parte espiritual. De hecho, utilizan diferentes técnicas, algunas técnicas pueden ser meditativas, otras técnicas pueden estar muy enfocadas en el trabajo del cuerpo, de la energía, en cómo el cuerpo y la energía se relacionan con la mente, con las emociones, ¿va? Y son las corrientes, digamos, como más nuevas que hay, de cierta forma, de grandes familias de la psicoterapia y por ende en estos momentos la psicología transpersonal en ocasiones es muy atacada porque hay algunos exponentes como más ortodoxos o rígidos en la parte de la psicoterapia que dicen que este tipo de psicoterapia no tiene un fundamento científico como lo puede tener otra familia de psicoterapia, ¿va? Sin embargo, eso no quiere decir que a algunas personas pues no les haya servido. Ejemplos de terapias que pueden entrar en esta gran familia de lo transpersonal es lo que se conoce como la terapia sistémica, las constelaciones familiares, en ocasiones algunas terapias basadas en mindfulness, trabajos de sanación con el niño herido o el niño interior, regresiones, etcétera, ¿va? Aquí la terapia transpersonal, uno de los grandes objetivos es apoyar a que la persona alcance su máximo potencial, yendo más allá de una identidad social, cultural o incluso mental que en ocasiones se generó, que es una identidad egoica. Entonces ponen un gran énfasis en la parte espiritual de la persona y lo ayudan para que a partir de trascender esta identidad egoica, la persona vaya encontrando un sentido de mayor profundidad a su propia vida.
¿va? Entonces, pues básicamente estas son las grandes familias que existe de psicoterapia. Espero que este video sea de gran utilidad para ti, para poderte por lo menos brindar una semillita que te permita investigar pues un poco más acerca de aquella corriente de psicoterapia que te llame más la atención. Y sobre todo acuérdate que estas grandes familias a su vez se van a dividir en diferentes técnicas. Entonces, pues eso por lo menos te puede ayudar para que sepas qué es lo que puedes esperar de cada uno de estos enfoques a grandes rasgos. Y si consideras que este video puede serle de utilidad a alguien más, te agradecería infinitamente que lo puedas compartir y que nos acompañes en nuestras diferentes redes sociales, que la información te pongo aquí abajito. Te mando un fuerte abrazo al alma y nos estamos viendo próximamente. Bye bye.